Este es un día muy especial porque evidentemente estamos celebrando un día que es lógico que no debería ser solamente un tiempo en mayo para celebrarlo, sino que de verdad pues deberíamos tratar de honrarlas a ellas durante todo el año. Pero pues definitivamente creo que nosotros tenemos la bendición de que Dios en su diseño nos haya permitido estar, como aprendíamos la semana pasada, conectado a un ser tan lindo, tan bello, tan precioso como nuestras mamás. Y hay algo que se ha enseñado tradicionalmente, la cultura nos ha dejado saber que supuestamente mamá solo hay una, pero papá es cualquier persona, ¿verdad? Ya te vi la cara como que lo va a decir. No, no, tranquila, estoy acá en el púlpito, no. Y ni en el púlpito ni abajo digo este tipo de cosas. Pero eso es una mentira. ¿Por qué razón? Porque padre solo hay uno también. Es factible que en el transcurrir de tu vida puedas llegar a tener figuras paternas, hombres que restauren paternidad, pero de todas maneras tenemos que entender que papá hay uno únicamente, solo hay un padre. Y es claro que la mamá pues juega un rol totalmente trascendental en este proceso de la vida. Es claro que Dios lo diseñó de esta forma y en tanto preparaba esta enseñanza podía comprender un poco más cosas que por muchos años habían sido inquietudes para mí. Y es factible que algunos de ustedes se sorprendan con algunas de las cosas que voy a decir. No se preocupe, que no es ninguna locura, sino que creo que nos deja conocer mucho más el corazón del Padre Celestial. Una encuesta llevada a cabo por el Instituto de WhatsApp con el equipo ministerial. Algunos ni saben, los que no sepan qué es WhatsApp, pregunte por favor, porque ahí estamos mal. Entonces les mandé a los del equipo por WhatsApp, les dije, ok, ¿qué es lo primero que se le ocurre cuando usted escucha la palabra mamá? ¿Verdad? Y les dije, todos tienen que contestarme. Entonces la encuesta tiene 100% de participación. Y entonces seguramente ustedes estarán de acuerdo esta mañana, o si no, pues voy a abrir el micrófono por un momento al final. Pero dentro de las palabras que rápidamente surgieron, allí fueron algunas como protección, ¿están de acuerdo? Amor, dulzura, incondicionalidad. ¿A alguien le parece que las mamás son incondicionales? Sacrificio, paciencia. Los hijos dicen, y las mamás que dicen, sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Refugio, perseverancia, vida. Esta me gustó mucho, vida. Qué impresionante que es una de las palabras que resaltaron allí, la vida. Mamá significa vida. Dedicación, abnegación, entrega. Y veía todas estas palabras y yo decía, pero es totalmente claro, es cierto. Cuando pienso en mamá, pienso en este tipo de palabras. Creo que son palabras que describen claramente lo que mamá ha sido en mi vida y seguramente usted estará de acuerdo que en su vida también. Y en tanto pensaba sobre esto, yo dije, ok, Señor, ¿por qué razón crees que podemos decir que las mamás pues son como una expresión tan cercana del amor de Dios? Entiéndame, no estoy diciendo que el papá no lo sea, tenemos roles y funciones totalmente diferentes, pero yo llegaba a entender a través de esta enseñanza que hay cosas que definitivamente podemos ligarlas, unirlas, no las podemos separar de una mamá en nuestra vida, pero a la vez son características totalmente intrínsecas de Dios. Son características que están ligadas a la naturaleza de Dios. Y yo preguntaba, ¿por qué razón es esto? Y entonces allí recordé lo que dice Génesis 1:27. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Y quiero detenerme allí por un momento. Algunas traducciones de la Biblia dice, y creó Dios al hombre. Pero me gusta mucho esta traducción porque dice, creó Dios al ser humano. Creó Dios la raza, creó Dios a este ser que más adelante aquí mismo en el versículo no lo describe y es muy importante que estemos siguiendo allí qué es lo que está pasando, porque él dice, creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Diga conmigo, el ser humano es una representación exacta
de la naturaleza de Dios. ¿Estamos claros? ¿Por qué razón no me gusta o no utilizo la traducción que dice y creó Dios al hombre? Porque muchas veces al leer hombre estamos pensando en el varón. Me gusta mucho aquí cuando dice creó Dios al ser humano. ¿Cómo creó al ser humano? A su imagen, a su semejanza, igual a Dios. Pero ahí a continuación nos da una explicación un poquitito más extensa de qué fue lo que él hizo. Dice entonces, hombre y mujer los creó. ¿Estamos claros hasta allí? Ok. La imagen y la semejanza de Dios le fue dada al ser humano. ¿Estamos claros hasta allí? Perdón que pregunte tanto. ¿Quién la manifiesta? El ser humano. Pero el ser humano es o bien hombre o bien mujer. ¿Qué significa esto? Que la mujer por sí sola no puede manifestar la totalidad de la plenitud de la naturaleza de Dios, en tanto que el hombre por sí solo tampoco puede manifestar la totalidad de la plenitud de Dios. Por esa razón encontramos que estas palabras, que en determinado momento vemos que están unidas a una mamá, es factible que en determinada instancia pudiéramos también relacionarlas con papá, pero si habláramos de papá, es factible que empiecen a surgir otro tipo de palabras, que son quizás importantes también, que son también trascendentales en nuestra vida, pero que de alguna manera son diferentes a las palabras con las cuales relacionamos a mamá. Espero que me esté haciendo entender. Les hablaba a los pastores que tienen este oficio y este encargo hacia las familias, que tuviésemos conciencia de esto que Dios nos está enseñando el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque ya les dije, la mujer por sí sola no lo puede manifestar, el hombre por sí solo no lo puede manifestar. Entonces, ¿cuál fue la idea de Dios para que pueda haber una manifestación total de su amor y de su naturaleza aquí en la tierra? Génesis 2, 24 nos deja saber eso. Dice lo siguiente: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. ¿A dónde voy con esto? La manifestación total y plena de quien Dios es hacia un ser humano solo se puede llevar a cabo cuando papá y mamá se unen, se vuelven uno solo, y allí características de Dios que están presentes en la mamá y características de Dios que están presentes en papá se unen como uno solo para poder manifestar quién Dios es en su totalidad. Por esa razón, no hay tal cosa bíblicamente como lo que algunos llaman matrimonio entre Juan y Daniel, o Cristina y Ana María. ¿Por qué razón? Porque la totalidad de la manifestación de Dios tiene que venir, vuélvete al versículo anterior, como Dios lo hizo desde el principio. Hombre y mujer los creó. Y en el vínculo del matrimonio, dice la Biblia, se vuelven uno para manifestar la plenitud de Dios en la tierra. ¿Estamos claros? Allí podemos entender el significado y la trascendencia del matrimonio bíblico. Así que entonces entendemos que, aunque este no es el tema fundamental del día de hoy, para mí sí me hace importante aclararle algo a las mujeres. No fuiste una segunda idea. Ok, si las mujeres no están animadas, no sé quién se animaría. Alabío, alabao. ¿Por qué te digo esto? Porque una cosa es crear, como Dios lo dice, Génesis 1, y después formar, Génesis 2. Fuiste creada desde el principio, naciste en el corazón del Padre Celestial, y cuando Él pensó en un ser humano, dice la Biblia que Él lo pensó originalmente como hombre y mujer. En Génesis 2 está la manifestación aquí en la tierra, donde Él cogió un poquito de barro y forma primero al varón, después forma a lo que la Biblia llama hembra o mujer. Pero desde el principio, la idea de Dios fueron los dos. ¿Qué sucede? Que muchas personas, creo yo, de manera incorrecta, han dejado planteado que como que la idea de la mujer fue algo secundario. No.
En la tierra no se puede manifestar la plenitud de Dios sin las mujeres. Como tampoco se puede manifestar la plenitud de Dios sin el varón. ¿Será que podemos entender cuando la Biblia dice se unirán y se convertirán en un solo ser? No tiene que ver con el tema y no quiero condenar a nadie, sino por el contrario que conozcamos el corazón de Dios. Por esa razón, cuando a Jesús le vinieron a preguntar respecto al divorcio, Él dijo, Moisés autorizó la carta de divorcio, fue por la dureza de sus corazones, pero al principio no era así. Estoy divorciada, estoy divorciado. Vamos a pedirle a Dios que restaure. No sé si con esa persona o con otra persona, que restaure su diseño original. Porque le aclaro, varón, la paternidad es una decisión. Antes de tener a Mariana en casa, ya yo tenía muchos hijos e hijas. Entiéndame, no soy promiscuo y no es que he tenido un montón de mujeres. Por si acaso, dice, ay, qué chévere esa iglesia. Estoy hablando de decisiones que uno toma. Ayer estábamos en un seminario en el que Dios nos permitió ir para hablarle a personas que han tenido problemas para concebir. Y una de las cosas que yo le decía a los hombres, ¿sabes qué? En tanto esperas, hay un montón de huérfanas y huérfanos. En tanto esperas, hay un montón de personas que nunca han tenido una palabra de afirmación de parte de su papá. En tanto esperas, hay gente que nunca ha sido abrazado o abrazada, que nunca ha sentido el corazón del Padre Celestial, porque no ha habido un ser humano que tome la decisión de hacerlo. Y así como les digo el día de hoy que no se puede manifestar todo de Dios solamente con las mujeres, hay cosas que solamente manifiesta el varón. Yo veo la dinámica de la relación de Mariana con su mamá y la dinámica conmigo. Y lo que primero yo pregunto, y usted no sabe cuánto dolor me causa, no por ella, sino cuando ella dice eso, cuando ella ahora ha tomado la decisión en algún momento de la madrugada de levantarse de su cama y de llegar a nuestra habitación. Y entonces vamos, la dormimos, perfecto, pero llega, en algún momento de la madrugada llega, y esta semana fue el tope. Llegó y yo no me di cuenta, usualmente me doy cuenta. Llegó y no me di cuenta, y cuando me despierto en determinado momento, veo que se quedó dormidita de pie, allí al lado de papá, al lado y yo decía, Dios mío, ¿hace cuánto tiempo estaría aquí? La cojo y entonces la pongo ahí en la mitad de los dos. Pero aquí voy a lo importante. Ella se despierta en la mañana, voltea a mirar para un lado y dice, mami, voltea a mirar para el otro y dice, papi. Y ahí yo recuerdo el diseño original de Dios. Y ahí me da esa carga tan fuerte por aquellos chiquitos que no tienen mamá o papá en casa. Y la urgencia de poderles manifestar la paternidad. Varones, aunque es el Día de la Madre, quisiera pedirles eso. Tengamos conciencia. Estamos viviendo ante una generación huérfana, ante una generación que en algunos casos tiene papá en casa, pero está ausente. Entonces, dice Dios, hay cosas que quiero manifestarle a mi creación. Hay cosas que quiero manifestarle a mis hijos, que la única manera como yo las puedo manifestar es comparándolas con el amor que en la parte natural han tenido de parte de alguien. Y ya me entenderán hacia dónde voy. Dios quiere comparar. Dios quiere dejarte saber cuánto te ama, cuánto te cuida, cuánto te protege. Y lo que hay en su corazón es, ok, como parte mía, yo se la deposité específicamente a la mujer. Lo que voy a hacer es que voy a comparar ese refugio, esa protección que tú como hijo has tenido de parte de tu mamá con lo que yo te quiero dar. ¿Me siguen?
¿Será que sí aparece eso en la Biblia? Acompáñame a Isaías 13. Y mire lo que dice allí. Isaías 13. Dios hablando dice lo siguiente: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Aquí de pronto alguno se va a escandalizar, pero entiéndame por favor. Hay una parte de la naturaleza de Dios que, por llamarlo de alguna manera, es femenina. Y solo puede ser manifestado por medio de la mujer. Por esa razón se ve tan raro cuando hay un hombre que actúa como una mujer. Porque fue un encargo que Dios le dio a la mujer. Y por eso es tan raro cuando una mujer parece que ella es la que tiene los pantalones en la casa. Porque va en contra del diseño de Dios. Y Dios nos dice en este versículo: les voy a comparar el consuelo que yo les quiero dar. Les voy a comparar lo que yo tengo en mi corazón hacia ustedes. Voy a comparar mis sentimientos. Voy a comparar los pensamientos que yo tengo para ustedes. Y la única manera que yo puedo utilizar para que ustedes comprendan lo que yo siento por cada uno de ustedes es comparándolo con algo que usted ha experimentado. Espero que me esté haciendo entender. Voy a utilizar el amor de mamá para que ustedes comprendan cuánto yo les amo, o como en este caso dice allí la Biblia, cuánto consuelo yo quiero traerles. Y esto continúa en la Biblia. Por ejemplo, con palabras como las de Jesús cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise haberte cubierto debajo mío como una gallina cuida a sus pollitos? Dios utilizando algo que el ser humano puede relacionarse, identificarse para dejarnos saber cuál es su corazón. Quiero decirte algo: hay partes de la naturaleza de Dios, mujer, que solamente tú puedes manifestar acá al planeta Tierra, y lo necesitamos desesperadamente. Es a través tuyo que hemos podido saber que quizás eso no lo teníamos en nuestra mente, no lo habíamos relacionado, pero es a través tuyo, a través de tu función, que sabemos que nuestro Dios es un Dios protector, que sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, que sabemos que nuestro Dios es un Dios dulce, que sabemos que nuestro Dios es un Dios incondicional. ¿Quién más incondicional que Dios? ¿Cuántas veces, Eri, nosotros hemos fallado a Dios? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Un varón que me diga, o una muchachita que me diga: ¿acaso las misericordias de tu mamá no han sido nuevas cada mañana? Es imposible no acordarme de Tere esta mañana. Seguro me estás viendo allí en Colombia, Tere, en Jericó. Los que no sepan de quién estoy hablando de una mujer que nos dio su testimonio, que está aquí en el canal de YouTube. Una de las mujeres que yo más admiro en mi vida, y que no sé el dolor que puedes estar teniendo una mañana como esta, Tere. ¿Por qué razón? Porque en un momento de locura, el hijo de ella mató a su mamá. El nieto mató a la abuela. Y después de vivir todo que ha sido uno de los procesos más difíciles que he tenido que vivir con alguien, su familia los segregó. Ella ese día no tan solo perdió a su mamá porque estaba muerta, a su hijo porque se fue para la cárcel, sino que perdió a sus hermanos porque no querían relacionarse con la persona que era la mamá de aquel que había matado a su mamá. Fue un día en el que ella perdió mucho más que a su mamá. Y días después ella me decía, cuando estaba a punto de ir a visitar a su hijo: ¿y cómo yo no lo voy a amar? ¿Y cómo yo no lo voy a perdonar?
Eso me explotó la cabeza, no literalmente, evidentemente, pero yo no lo concebía. Yo decía, dice, yo soy su mamá. Y se parece mucho a lo que tus pecados y mis pecados hicieron por Jesús. Porque fueron esos pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Para que entonces nosotros fuéramos reconciliados con el Padre. Es en la paciencia de una mamá que podemos entender la paciencia que Dios tiene con nosotros. Es en la perseverancia de una mamá y en la dedicación de una mamá y en la entrega de una mamá y en la abnegación que tiene una mamá por sus hijos que podemos aprender a conocer más de Dios. Tu mami, hija, ha sido, como tú muy bien lo dijiste, el mejor regalo que tienes. Pero tienes que entender que todo ese amor que ella tiene no es aún comparable con lo que el Padre Celestial tiene para ti. Él te ama aún mucho más. Y es algo que es tan difícil para nosotros entender, y por esa razón yo creo que Dios diseñó a papá y a mamá para que tuviéramos a alguien a quien tocar, a alguien a quien poderle dar un beso en determinado momento, a alguien al cual le pudiéramos decir gracias. Como esta mañana yo les doy las gracias a las mujeres por todo lo que han hecho. Es por una mamá que fue por encima de muchas cosas que hoy yo estoy aquí hablando. Fue porque una mamá tomó la decisión de creerle a Dios y de hacer cosas como por ejemplo las que hacía mi mamá, que ella conoce a Jesús y empieza a ir a la iglesia, pero mi papá venía de la religión tradicional donde no conocía a Dios, pero era fiel a una institución. ¿Alguien se identifica conmigo? Es que yo soy esto porque mi familia ha sido esto por siempre, pero no había una relación con Dios y mamá empieza a llevarnos a la iglesia y él decía, no, tenemos que ir primero a la misa. Y fue porque mamá decía, ok, listo, vamos primero a la misa y después vamos a la otra iglesia, ¿está bien? Por años teniendo que ir a dos lugares con tal, como dice ella muchas veces, con tal de que ellos conocieran creciendo a Dios. Es por las oraciones de mamá que yo no morí antes del tiempo, estoy seguro de eso. Sé que Dios tenía un propósito, pero también sé el poder intercesor que tiene una mujer. Y aprovecho para dar un comercial. Mujeres, por favor, no nos pidan que oremos como ustedes oran. Somos diferentes. Y a veces es que él no ora como yo. No estoy diciendo que no ore, porque hay algunos cabezones que no oran. Estoy diciendo, ora como Dios te ha dicho a ti que ores. Simplemente entiende. Mira, otro paréntesis. A ver si podemos entender, si las mujeres hoy pueden entender algo. Cuando vino el pecado, cuando vino la tentación, cuando sucedió eso, escuche lo que Dios dijo. Y habrá enemistad entre la mujer y tú, diciéndole a Satanás. Usted no sabe cómo es una mujer brava. O de pronto algunos sí. No me hablen. Por favor, no vi la mano de nadie levantada, ¿ok? Yo no vi nadie. Señor, retén mi lengua. A donde voy es, mujer, gracias por tu intercesión. Mujer, gracias por pararte por tu hogar. Mujer, gracias porque es factible que muchas de ustedes hayan sido las primeras que creyeron en Dios y después tuvieron que arrastrar a su familia. Y después el bello durmiente se despertó algún día y dijo, ¡wow! ¿Alguna mujer se identifica? Gracias por no rendirse. Gracias por no rendirse ante las situaciones que fueron difíciles.
Gracias por no rendirse ante nuestra obstinación muchas veces y nuestro orgullo de machos, de no querer someternos a Dios. Y encontramos en la Biblia a muchas mujeres que, de nuevo, lo que quiero es que podamos conocer que tú eres una manifestación del amor del Padre. Que no tan solo es el hombre, sino que tú eres una manifestación del amor del Padre. Madres, por ejemplo, como la de Moisés, que me imagino que esta mañana pueden haber muchas mujeres como esas. ¿Por qué razón? Porque llegó el determinado momento en el que el bebé acababa de nacer. No tengo el tiempo para ir a hacer toda la referencia histórica, pero esta mujer, debido a un decreto que había en Egipto, que todos los judíos tenían que morir si eran menores de 2 años, esta mujer entonces en determinado momento toma a su bebito, lo pone en una cesta con brea y deja que ese bebé se vaya sin saber si lo volvería a recibir. ¿Cuántas mamás hay aquí que en determinado momento han tenido que decirle al Dios, Señor, yo te entrego mi hijo? Yo te entrego mi hijo. Y yo creo que si lo pongo en ese río de tu espíritu, tú vas a tener cuidado de él. En la primera reunión orábamos junto a una mamá que precisamente el día de hoy estaba orando por su hijo que se va para el ejército de los Estados Unidos por 4 años al Medio Oriente. Yo sé que ella estaba haciendo eso esta mañana. ¿Cuántas mujeres, como esta historia que encontramos en Primera de Reyes 3, cuando después de que Salomón pide a Dios la sabiduría, la primera circunstancia que enfrenta Salomón es 2 mujeres que vienen delante de él. La Biblia menciona que son prostitutas que vivían las 2 en una misma casa y las 2 habían estado embarazadas y habían tenido bebés en el mismo tiempo. Y vienen estas 2 mujeres para que el rey establezca justicia delante de ellas, y una de ellas dice, en tanto dormíamos, esta mujer se acostó sobre su bebé, el bebé murió, y en la mañana, en la madrugada, ella intercambió los bebés y me ha puesto ahora el bebé muerto. Y venimos delante de ti para que nos hagas justicia. Y aquí se empieza a manifestar esa sabiduría, esa capacidad especial de Dios que le había dado a Salomón. Y en uno de los eventos más dramáticos que encuentro en la Biblia, Salomón dice, denme una espada, partan al niño en 2. A lo que inmediatamente la mamá verdadera dice, no, rey, detente, dáselo a ella. Mientras que la segunda responde, no, que lo partan en 2, la mitad para ella y la mitad para mí. El rey, de una manera muy sencilla pero extremadamente sabia, dice, entréguenselo a la primera mujer. Ese corazón de una mamá que prefiere que aunque su hijo no esté con ella, que no muera. ¿No se te parece un poquitito a eso que Dios hizo por ti y por mí? Que entregó a su hijo para que tú y yo no muriéramos eternamente, para que no estuviéramos separados de él por la eternidad. Mamá, eres una de las expresiones más perfectas del amor de Dios. ¿Quién acaso no ha vivido situaciones como las de María, a la cual desde antes del nacimiento de Jesús ya le empezaron a profetizar? El día que está presentando a su bebé, se empiezan a levantar un hombre, una mujer a dar profecías, pero de manera particular uno de ellos le dice, en cuanto a ti, mujer, una espada te atravesará el corazón, dejándole saber lo que iba a suceder con su hijo. Solo una mamá hubiese podido caminar todo ese tiempo sabiendo que su hijo iba a morir, y aún sirviéndole a Dios, y aún dedicándolo a Dios, y aún instruyéndolo a Dios. Solo una mujer tiene esa capacidad. Solo una mujer puede estar arrodillada ante la cruz, viendo a su hijo lacerado y pensando, Dios,
Quizás una mamá puede entender esto, los hombres creo que no lo comprendemos. Ella que lo cargó. Ella que lo tuvo. Ella que lo amamantó. Ella que limpió quizás las primeras heridas que Jesús tuvo cuando pequeño se resbaló y se cayó. A entregarlo, porque entendía que había un propósito mayor. Dios el Padre manifiesta su amor a la humanidad en parte por medio de las mamás, en parte por medio de los papás. Y mi anhelo el día de hoy es que en tanto agradecemos a Dios por tus vidas, celebramos tu dedicación, celebramos tu protección, celebramos tu abnegación, celebramos que no fuiste una segunda idea, sino que desde el principio fue el plan de Dios para la humanidad. En tanto hacemos eso, comprendamos que todo eso Dios te lo dio para que puedas llevar a tus hijos al Padre Celestial, para que les puedas decir: hijo, yo te amo con incondicionalidad, pero el Padre te ama aún con mayor incondicionalidad. Porque ¿quién de nosotros no tenemos situaciones en las cuales decimos esto, o hemos escuchado decir esto solamente una mamá lo hace? Y quizás el día de hoy podemos comprender un poquitito más esa declaración de Jesús. Si ustedes, siendo malos padres, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos dará buenas dádivas a aquellos que se las pidan? Mamá, el día de hoy honro tu vida. El día de hoy agradezco a Dios por permitirme conocerlo mejor a través de tu vida. El día de hoy agradezco a Dios por tu fidelidad. El día de hoy agradezco a Dios por los sacrificios. El día de hoy agradezco a Dios por las trasnochadas. El día de hoy agradezco a Dios porque no te rendiste.